sobre el desarrollo de un geógrafo en la gestión hídrica. Tiene una extensa experiencia profesional. Comenzó en la empresa de investigación en geografía IG Limitada y en el levantamiento de información tipo catastro en proyectos de regulación de derechos de agua. Entre el 2010 y el 2012 trabajó en la empresa Gestión Ambiental Consultora. Entre 2012 y 2019 en la Dirección General de Agua del MOP. En el aspecto de desarrollo profesional, en el año 2018 realizó el diplomado en participación ciudadana en la Pontificia Universidad Católica, su casa de estudio, en la Facultad de Estudios Urbanos. Entre 2019 y 2022 en la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, el curso, el Magíster en Gestión de Agua, MWM, en la Universidad Técnica Federico Santa María, la Facultad de Ingeniería Civil y Comercial. El 2023 a la fecha, trabaja en la Dirección General de Agua del MOP como analista de estudios y planificación. Pablo Liendo Latorre, adelante. Como dijo don Oscar, me formé en la Universidad Católica e inmediatamente después me fui a trabajar a IGE, donde básicamente recorrí desde la región de Atacama hasta la región de los lagos, hasta Palena prácticamente, buscando pozos para la regularización de derechos de pequeños y medianos productores agrícolas. E inmediatamente después me fui a trabajar a IGE, donde básicamente empecé primero estudiándome la normativa, escuchando a mis jefaturas en los tres lugares que les mencioné que me tocó el desarrollo profesional al principio. Me permitió conocer el territorio, lo cual me hizo como un admirador de la geografía de Chile propiamente tal. Me permitió trabajar en la elaboración de catastros y trabajar con sistemas de información geográfica, familiarizándome con ellos, porque entre el año 2000 y 2006 la verdad que los sistemas de información geográfica se reducían al uso de tecnología o de herramientas que son súper poco amigables en ese entonces. ¿Y para qué? Fue porque siempre busqué un elemento o un tema que me permitiese desarrollar finalmente la geografía en el marco donde estuviera, en los trabajos que me tocó realizar. Y en la Dirección General de Agua encontré un nicho importante, no porque en este lugar fuera como fácil encontrar iniciativas propias, sino más bien porque eh, encontré la manera de ser útil ante situaciones que yo veía que podíamos efectuar cierta mejora en los procesos, por ejemplo, de la solicitud de derecho de agua para los sistemas sanitarios rurales que antes, o sea, que se llaman APR, agua potable rural, pero que por la ley 20.998 del 2017 se pasaron a llamar servicios sanitarios rurales. Entonces ese fue el ámbito en el cual me permitió desarrollar una metodología que la implementamos y que me permitió llegar a la dirección de obra hidráulica. La idea de esta metodología fue a través de procesos de catastro, básicamente levantamiento de información en la misma DGA respecto a los derechos de agua, ver cuánto era la oferta que los APRs tenían en cuanto a estas inscripciones de derechos y ver cuál era la demanda. La demanda, cómo la sacamos a través de distintos procesos, pero básicamente con un análisis de los datos que el INE nos entregaba, que la subdirección nos entregaba también a través de los arranques y haciendo proyecciones de población. La relación entre la cantidad de población y los derechos de agua me permitía establecer si el APR se encontraba en déficit o en superávit de este bien patrimonial y por lo tanto de esa manera hacer las gestiones o proponer más bien las gestiones que tenían que realizar ellos como para efecto de dejar saneados los sistemas sanitarios rurales respecto a este ámbito. Este fue un ámbito que a la subdirección le pareció interesante explorar y pudimos desarrollar cerca de 10 estudios en los cuales visitábamos todos los APR, determinábamos en qué situación se encontraba, dónde estaban las fuentes que estaban siendo utilizadas y de esa manera proponer en las fuentes donde en ese momento estaban efectuando la extracción, la tramitación de derechos de agua para cumplir con la normativa vigente. Me permitió llegar al inicio del proceso
de la elaboración de los planes estratégicos de recursos hídricos que están en la normativa, en el Código de Agua, en la reforma del 2022 y en la Ley Marco de Cambio Climático. En estas dos normativas se señala que los planes estratégicos serán unos instrumentos de gestión hídrica y cambio climático cuya finalidad es avanzar en pos de la seguridad hídrica. ¿Y cómo se entiende la seguridad hídrica? Con 4 ejes principales. El aseguramiento para el consumo humano y la subsistencia, por un lado, el aseguramiento de la cantidad y calidad de agua suficiente para realizar las actividades productivas, la conservación y preservación de los ecosistemas y la resiliencia ante amenazas, que tiene 3 patitas también, contaminación, sequía o eventos extremos. Con ese propósito y con estos parámetros es que el análisis o la gestión va a tender a desarrollarse por cuenca, lo cual es muy importante y es un desafío muy grande para el Estado, porque en general el Estado se ha administrado por unidades administrativas. Y en este sentido, ¿en qué nos encontramos en este momento? Estamos desarrollando las mesas estratégicas de recursos hídricos que están en el reglamento de los planes estratégicos, de la elaboración de los planes estratégicos, el Decreto Supremo 58 del año 2022, y que nos ha permitido desarrollar o implementar más bien el inicio de esta mesa estratégica en las cuencas de Cotpa, de Camiña, el Salar de Atacama, en las 3 grandes cuencas de la región de Coquimbo, Elqui, Limarí y Choapa, en Aconcagua, en Maipo, y de ahí vamos hacia el sur, de Valdivia, Maullín en la región de los lagos, Aysén, la cuenca del río Aysén, y la cuenca de costeras entre Seno Andrew y Punta Desengaño, que está en Magallanes. Básicamente estas instancias son de participación ciudadana acotada, bajo convocatoria representativa, es decir, que no va cualquier persona, sino que esta tiene que ser un representante de un cierto grupo de actores que sea capaz de proporcionar la visión y entregar las problemáticas que tal grupo tiene en tal lugar, o sea, por Cuenca, para efecto de que éstas sean incorporadas en la elaboración del plan. El plan no es más que un cronograma o una carta Gantt de distintas medidas que tienden a la solución o la búsqueda de esta seguridad hídrica por Cuenca. Y el desafío es trabajar estos planes con la mirada local. Es por esto que las mesas estratégicas se configuran por cuenca, los actores son elegidos o representantes de los distintos tipos de actoría en el territorio, teniendo en consideración tanto instituciones públicas, servicios, los órganos encargados que se encargan de elaborar el plan estratégico son la Dirección General de Agua, el Ministerio de Obras, del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Agricultura, con todos sus servicios, el Ministerio de Medio Ambiente. Cuando son cuencas transfronterizas es el DIFROL del Ministerio de Relaciones Exteriores y los COREC, que son cuerpos normados o que están señalados en la Ley de Cambio Climático. Están compuestos por una serie de instituciones, pero básicamente el que hace de cabecilla es el gobierno regional. Y otros actores de la cuenca, como los servicios sanitarios, la academia, pequeños agricultores, ONGs que se encarguen o tengan influencia en esa cuenca en particular, para no perder la visión local de este macro plan estratégico que en el fondo también se tiene que enmarcar dentro de la planificación general que está dada por también otros instrumentos como lo es el plan de cambio climático, tiene que estar conversar más bien con las políticas estratégicas regionales para lograr finalmente tener un plan de aquí a 10 años que nos señale qué medidas son las que vamos a priorizar en pos de este objetivo. En eso estamos y ese es el marco general de lo que les quería contar. Ahora abierto a consultas o dudas. Muchas gracias por la presentación, muy interesante, un gran desarrollo profesional. Y para iniciar la ronda de preguntas, me gustaría consultarte. Tú comentabas que desde que sales de la universidad y empiezas tus primeros trabajos, tuviste que estudiar bastante, sobre todo el tema legal. ¿Cuáles crees que a la altura, cuando ya tienes bastante experiencia profesional, son tus fortalezas como geógrafo profesional con toda la especialidad que ya tienes respecto del trabajo que desempeñas en... Yo creo que la capacidad como de innovar,
siempre, tanto la metodología que me tocó desarrollar, que era innovadora, no estaba en la visión de nadie realizar este desarrollo, pero se me ocurrió realizando en el ámbito profesional. En el fondo vi una necesidad, generé un mecanismo por el cual metodológicamente proponer las líneas de acción para servicios sanitarios rurales, y ese fue un gran como avance a la posibilidad de desarrollar metodologías también que me ha tocado en el marco de la elaboración de los planes estratégicos para eh, reuniones o ocasiones de participación ciudadana. Estamos desarrollando este proceso que es nuevo para generalmente. eh, eh, Frustraciones de la gente, es efectivo que la cantidad de agua es menor, mucho menor que la que veíamos hace 20, 30 años atrás, pero eso no es solo por la mala gestión del recurso, sino más bien por procesos de cambio climático normal. Entonces, el llegar a esa instancia, primero a recibir la catarsis de las personas, pero para después buscar soluciones, hay que ir desarrollando eh, una capacidad también de aceptación, de paciencia y de proyectar hacia dónde vamos, tratar de comunicar eso y generar confianza. Y esas confianzas han sido lo más difícil de generar, pero con esta posibilidad de conversar con la gente, de conocer las problemáticas de los distintos territorios, que no son iguales, que son muy distintas lo que puede encontrar en Salar con lo que puede encontrar, no sé, en Maullín. Las problemáticas son totalmente distintas. Entonces hay que desarrollar metodologías flexibles, y bajo ese punto de vista, el estudio que he desarrollado posterior a haber egresado a la universidad ha sido fundamental para poder desarrollar de cierta manera exitosa la labor que realizo. ¿Cómo la profesión puede llegar a esa instancia y cómo puede, digamos, ser considerado la institución y considerar nuestra profesión como que sí puede hacer las cosas que tú has desarrollado y que todos, digamos, hemos expuesto y que hemos llegado, digamos, a desarrollar en nuestra actividad profesional? En el contexto del ámbito profesional es que yo creo que uno se va especializando, va adquiriendo experiencia. Creo que la especialización en el año 3, 4 y 5 debiese ser un poco más enfocada ya para tener mayores conocimientos tanto de normativa como de aplicabilidad de esa normativa en el territorio. Si es que alguien muestra interés, por ejemplo, en el tema aguas, sería bueno que ya en tercero, cuarto y quinto tuviera un cierto enfoque, su carrera, su orientación, con ramos que le permitiesen adquirir esos conocimientos antes de salir al mundo profesional. Es decir, que en el fondo la universidad pudiese llegar a encontrar un mecanismo como una malla general al principio, una prestación de un conocimiento general, pero después un poco más enfocado hacia el ámbito que le interese a cada uno de los estudiantes. Buenas tardes. Muchas gracias, Hola. Pablo, por una presentación tan contundente, tan integral. Te quería hacer una pregunta. Si dentro de tu experiencia tú podrías identificar alguna área particularmente crítica del agua. En todo Chile hay problemáticas de agua. Uno podría pensar que está básicamente en el norte, pero en el norte viven hace tanto tiempo en condición de sequía que es una condición normal. Y las problemáticas del norte, claro, son contaminación, son escasez, porque hay distintas situaciones que no se han trabajado con una visión integral del territorio. Bueno, agradecemos la presentación y hemos visto la importancia del recurso hídrico, eh, que es esencial, ¿no es cierto?, para la vida humana y para todas las actividades que hay en el territorio. Te agradecemos la presentación y esperamos tenerte en otra oportunidad, porque el agua, para mí, por lo menos, es una de las cosas más importantes, digamos, de los recursos naturales. Por eso entonces despedimos a Pablo y nos despedimos hasta otra oportunidad.